con la acción. Les voy a Gracias, compartir mi... Stalin, por supuesto. Puedes continuar, puedes ayudarnos presentando tu pantalla para que todos puedan ver el contenido que nos vas a compartir. Ok, listo. Voy a compartirles mi pantalla para comenzar. Por favor, me confirman si ya la pueden ver. Sí, 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 por Ok, supuesto. Ya se puede ver la pantalla ahora. listo. Eh, Permítame un segundito nomás. Allá. Ok, como bien lo dijo Sarita, el taller de, el tema del taller es Descubre todo el poder de Power Platform. Nosotros como Grupo 360, siendo partners de Microsoft, al día de hoy es seguro que ustedes como eruditos de TI dentro de sus empresas han escuchado hablar de la famosa data o del famoso Big Data, pero estos no son más que cientos o miles de datos que almacena nuestras empresas, nuestras X empresas, sobre todo lo que nos rodea en el diario vivir, en nuestras jornadas laborales, en nuestro diario de lunes a viernes, de 8 a 5 en la mayoría de los casos. Entonces, todos estos datos son relacionados con personas, están relacionados con costos, con ventas, ventas directas, ventas indirectas dentro de nuestras empresas, a llamadas no atendidas por empleados, incidencias internas, de incidencias externas, al registrar el estado en que se reciben los pedidos de la empresa, etcétera, etcétera. O sea, como pueden escuchar, nosotros como parte del mundo de la tecnología, nuestras herramientas de trabajo son los datos. Podemos partir desde la base de los ceros y unos hasta la actualidad que ya los datos se manejan por enormes cantidades, pasado los teras, los hexas, los megas, los gigas. Entonces, todos estos datos son importantes dentro de nuestras empresas. Y Power Platform es la plataforma que te ayuda a generarlos de forma correcta, a trabajar automáticamente con ellos y analizarlos para sacar importantes conclusiones. Power Platform es un conjunto de herramientas de Microsoft integrada dentro de Office 365. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los usuarios de Office 365, todos los usuarios de Microsoft 365, dentro de su suite de aplicaciones, cuentan con Power Platform. Como les iba diciendo, esta es una herramienta dentro de Office 365 preparada para analizar, crear soluciones y automatizar los procesos de nuestras empresas. Es una poderosa plataforma que junta tres soluciones empresariales de Microsoft: Power BI, Power Apps y Power Automate, que es la herramienta que vamos a estar revisando el día de hoy. Cabe recalcar que esta es la primera sesión de 4 en las cuales nosotros vamos a analizar todo lo que representa Microsoft Power Platform. En este caso, el día de hoy, les estaré explicando lo que es Power Automate en la nube, o más llamado Power Automate Cloud. La visión de Microsoft es crear un marco que denominan el ciclo de AAA, un sistema de ciclo cerrado que permita a los usuarios obtener conocimiento a partir de los datos, a lo que ellos llaman analizar. Estos son utilizados para impulsar los procesos de negocios a través de aplicaciones que construyen. A esta parte la llamamos el actuar. Y por último, llegamos a la parte en donde todos los procesos que nosotros queremos automatizar los podemos desarrollar a partir de Power Platform. Valga la redundancia, a esto le llamamos automatizar, cerrando así el ciclo de las 3 A's de Microsoft: analizar, actuar y automatizar. Bueno, dentro de Power Platform nosotros vamos a ver una pequeña introducción que ya les acabo de brindar. Vamos a ver las herramientas,
que conforman Power Platform, sus características y ventajas. Herramientas. Las herramientas que componen Power Platform, como pueden observar en la imagen, son Power Automate, Power BI, Power Apps y Power Virtual Agents. En este caso nos vamos a centrar en las tres primeras. ¿Pero qué es Power Apps? Power Apps es un conjunto de aplicaciones, servicios y conectores, así como una plataforma de datos que proporciona un entorno de desarrollo de aplicaciones ágil para crear aplicaciones personalizadas para las necesidades de su empresa. A su vez, Power Automate permite construir un diagrama donde nosotros podamos dibujar todo el proceso que debería seguir un determinado procedimiento. A partir de aquí, el usuario será capaz de hacer ese mismo proceso de forma automática y así ahorrarse tiempo y recursos valiosos para la empresa. Por último, pero no menos importante, Power BI. Power BI es la plataforma por excelencia de Business Intelligence y análisis de datos de Microsoft. Con Power BI podemos reducir la cantidad de tiempo invertido en el tratamiento de datos para dedicarle más tiempo a obtener respuestas que aporten valor agregado a nuestro trabajo y a nuestras empresas. Las características de Power Platform las vemos, se le da resumido en tres grandes. Las herramientas conectadas, seguridad y cumplimiento y las posibilidades ilimitadas. Las herramientas conectadas, como las acabamos de ver, ninguna otra plataforma que apenas necesite código ofrece la posibilidad de trabajar en equipo con tanta facilidad y de utilizar los servicios en la nube de Microsoft, tener cientos de aplicaciones empresariales y otros orígenes de datos a través de una biblioteca de conectores. Con respecto a la seguridad de cumplimiento, que es un factor importante dentro de nuestras empresas, todas las herramientas de Microsoft Power Platform se desarrollan en Azure. Cabe recalcar que Azure es la joya de la corona para Microsoft, que es más protegida que las propias joyas de la corona. Entonces, con respecto a seguridad y cumplimiento, nosotros debemos saber que no vamos a tener problema alguno. Y si tenemos problema alguno, contamos nosotros con el soporte de Microsoft en sí. Habiendo dicho esto, todas ellas heredan la seguridad, las certificaciones y los controles administrativos de nivel de empresa en las que confían todo el mundo. Esto es lo que les acabo de explicar. Posibilidades ilimitadas. Gracias a su conectividad integrada a servicios como GitHub o AI Builder, los desarrolladores profesionales pueden cambiar fácilmente de herramientas mientras desarrollan aplicaciones que abarcan una gama completa de requisitos complejos a medida que aumentan sus necesidades. Como les acabo de decir, estas características hacen que a Power Platform una gran herramienta, un valor tan grande para nuestras empresas que nosotros podemos hacer maravillas con las mismas. Como toda herramienta tiene sus ventajas. Una de las ventajas de Power Platform es que permite gestionar múltiples procesos de negocios desde una única plataforma. Con Power Platform podemos gestionar todo tipo de información y presentarla en un panel unificado. La automatización de procesos de transversal y con esto pudiendo montar flujos a través de múltiples aplicaciones heterogéneas, incluso aplicaciones anticuadas cuya vida útil se puede prolongar. Podemos construir aplicaciones web y móviles y flujos de trabajos de forma rápida y sin límites. Esto gracias a técnicas tipo arrastrar y soltar, ya conectores estandarizados con un gran número de aplicaciones
y base de datos del mercado. Esto ya lo veremos en la parte de la práctica. Autoservicio y fácil utilización. En la actualidad se está escuchando el nuevo flujo en la programación, que es el no code, el low code o no code. Con Power Platform, nosotros podemos construir aplicaciones móviles o web por el método de arrastrar y soltar e incluir cálculos tipos simples a partir de sus fuentes de datos. Esto incluye herramientas de inteligencia artificial como reconocimiento de imágenes o de texto, creados con la función de IA Builder. Esto también vamos a analizarlo en la parte de prácticas. Y estos mismos poder utilizarles en la parte de Power Apps, utilizarlos con Power BI y en su caso utilizarlos también en la parte de Power Automate Desktop. Costos reducidos. El desarrollo convencional de las aplicaciones puede ser caro y lento. Eso es una verdad que todo mundo conoce. Sobre todo si se compara con Power Apps, que tiene un costo de suscripción muy reducido y además permite desarrollar aplicaciones en mucho menos tiempo. Mejora la productividad. Facilita la automatización de tareas y permite reducir las tareas rutinarias, lo que redunda en un aumento de la productividad y la eficiencia. Cuenta con potentes capacidades como revisar emails y descifrarlos para clasificarlos en categorías. Integración con Microsoft 365, un Office Online. Gracias a la integración de las Power Apps con Microsoft 365, con Power Automate y Power BI, es fácil recibir o enviar datos desde SharePoint o Excel o cualquiera de las aplicaciones de Microsoft 365 que se utilizan en empresa. Múltiples conectores de estándar fáciles de conectar. De poco serviría crear una app fácilmente si luego hubiese que realizar complicadas integraciones. Power Platform se integra con Dynamics 365, se integra con Microsoft 365 y con más de 200 fuentes de datos de manera simple. También es posible conectar cualquier otro sistema con el uso de conectores personalizados, los cuales permiten comunicar la plataforma con cualquier servicio web. Esto nos quiere decir que más que contras, Power Platform nos da un sinnúmero de ventajas, nos da un sinnúmero de beneficios que nosotros parte de, como parte esencial de la tecnología deberíamos conocerlos, deberíamos analizarlos y deberíamos usarlos. Como una de las ventajas dice, nos ayuda a reducir costos y otra de las mismas a mejorar la productividad dentro de nuestra empresa. Lo que yo siempre me llevo de Power Apps, y en este caso de Power Automate, es su frase inicial cuando, cuando nosotros llegamos a la página de Power Automate, en la cual nos dice, perdón, ocúpese de lo importante y automatice el resto. Como pueden observar en la pantalla, creo que esto es lo que resume a lo que en sí es Power Automate. Simplifica las tareas repetitivas y los procesos sin papeles con Microsoft Power Automate, de modo que pueda centrar su atención en lo más necesario. O sea, creo que esa frase no lo pudo haber dicho mejor. Y con esto es una pequeña introducción a Power Platform para tener en cuenta sus beneficios, sus características y de qué se trata el mismo. Ahora sí, comencemos con lo bueno. Power Automate. Después de escuchar acerca de Power Platform, de sus ventajas, de sus características, pero ¿qué es Power Automate? Antes conocido como Microsoft Flow, esta herramienta de Microsoft permite crear flujos de trabajo, conectando dos o más aplicaciones, mediante conectores prediseñados, ahorrando tiempo en las tareas de una empresa. Estos flujos de trabajo se pueden crear
para aplicaciones de Office 365 o de terceros, pudiendo elegir entre casi 300 aplicaciones que aumentan la eficiencia en cualquier negocio. Los flujos de trabajo que se pueden crear son automatizados y escalables y no requieren de conocimiento de programación. Microsoft Power Automate es un sistema basado en la nube, con el que se pueden crear flujos de trabajos automatizados y como bien dice el mensaje de Power Automate, simplificar los procesos comerciales y administrarlos de manera más efectiva. Las características principales de Power Automate, las que podemos encontrar, eh, aumentamos la productividad dentro de nuestra empresa. Nosotros liberamos al equipo de tareas repetitivas que requieren mucho tiempo con una automatización basadas en APIs, fáciles de usar y sin código, para que puedan centrarse en el trabajo más importante. Simplifique y unifique los procesos de trabajo. Conecte sin problemas sus aplicaciones, datos y servicios en la nube con cientos de conectores y miles de pantallas. Reduzca costosos errores y mejore la seguridad. Tal como les explicaba en la parte de Power Platform, la seguridad dentro de los productos de Microsoft es muy importante, porque en el caso de que no le tomemos muy en cuenta a la seguridad, esto nos puede llevar a tener errores tan grandes que en vez de ofrecernos beneficios nos perjudiquen. Habiendo dicho esto, automatizar de forma más segura en todos los niveles, haciendo esto con tecnología integrada de gobernanza, privacidad y prevención de pérdida de datos. Hay que recalcar esto último que previene la pérdida de datos. Y es lo que todos y todo mundo queremos, ¿no? Tal vez cuando los que formen parte del área de seguridad de la información, la seguridad informática, seguridad de información, lo que menos queremos es tener problemas con respecto a la seguridad. Entonces, como pueden escuchar, Power Automate se basa también en la seguridad. Se asegura de que los procesos se siguen sistemáticamente. Power Automate proporciona una orientación integral al usuario para para optimizar los diferentes procesos, dígase en ventas, en marketing y en servicios, etcétera, etcétera. Pero siempre con su independencia de la complejidad. ¿Qué quiero decir esto? Les decía que todas estas herramientas se basan en el arrastra y jala. Arrastra y jala todas las acciones. Entonces, esto ¿qué nos permite a nosotros? Nosotros como usuarios de Power Platform ya no estamos pendientes a la línea de codificación de la acción que nosotros queremos ejecutar. Más bien, nosotros ya nos dedicamos a la parte de afuera. ¿Qué es lo que queremos ejecutar? ¿Qué es lo que queremos procesar? ¿Qué flujo debe seguir? Entonces nosotros con esto sabemos que nuestros flujos van a seguir sistemáticamente. Conéctese a la información que necesita. Gracias a Power Automate, nosotros podemos optimizar los procesos de principio a fin, aprovechando todos los datos que tengamos a mano. Dígase dentro de SharePoint, dígase dentro de OneDrive, dentro de un Word, de un Excel, dentro de un archivo PDF, que al final en la parte de práctica vamos a ver un ejercicio. Todos estos conectándose del origen que venga a través de Microsoft Dataverse. Quiero recalcar aquí otra cosa que no es el simple hecho de Microsoft, Microsoft, Microsoft. La ventaja de nosotros utilizar Microsoft como base dentro de nuestras empresas es de este mundo que nos ofrece, este universo de aplicaciones. Porque si en este momento yo les digo a todos los presentes,
¿Cuántos de ustedes, dejándole al lado a la PC, cuántos de ustedes utilizan Mac? ¿O cuántos de ustedes utilizan eh, software libre? Entonces tenemos que darnos cuenta que el simple hecho de utilizar Mac es caro. El simple hecho de utilizar software libre podrá ser libre, como dice su palabra, pero tiene sus desventajas por atrás. Dígase soporte, dígase actualizaciones y varias cosas por detrás. A diferencia de nosotros como miembros de nuestras empresas, tenemos la base de Microsoft y formamos parte de este universo de aplicaciones de Microsoft, y nosotros no tendríamos que estar peleando con la tecnología, más bien aprovechando todos sus beneficios. Por último, y no menos importante, tomar las decisiones más fundamentales. Nosotros debemos de extraer el conocimiento más valioso de nuestra empresa, utilizando el análisis asociado a los datos de los flujos de procesos de negocio. Entonces, dígase un tiempo atrás, tal vez no se utilizaba esto de los flujos. Se utilizaba metodología, se utilizaban X cosas aparte. Entonces nosotros ahora, años atrás, ya se está viendo este nuevo paradigma del uso de flujos. Entonces nosotros con esto lo que podemos realizar y llevarlo a la tecnología es diseñar nuestro flujo de trabajo, diseñar cómo nosotros como usuarios realizamos X proceso y ese mismo flujo que nosotros realizamos, esa tarea repetitiva, esa tarea que se puede ser redundante y llegar a ser tediosa, plasmarla dentro de una plataforma, en este caso Power Automate, y diseñarla en un aspecto en que nosotros llegamos a tal punto en que le mandamos a correr al proceso y nos dedicamos a realizar otras cosas. Entonces ahí viene el que nosotros reducimos costos, reducimos tareas, reducimos carga de trabajo para nuestros empleados, y dígase en un tiempo futuro nosotros vamos a ver los beneficios que nos ha dado llevar el trabajo diario, el trabajo repetitivo, el trabajo humano este proceso de flujos automatizados, que en este caso, como les digo, vamos a ver un poquito lo que es más los procesos en la web, pero sin desmerecer a los procesos de escritorio. Dígase, copiar unas columnas de un libro de Excel y pasarlos a otro libro de Excel, y eso hacerlo 3 veces al día, y eso automatizarlo para que se haga una vez a la semana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo lo todo el universo de herramientas desde Power Platform, y ahora que les estoy hablando de Power Automate, podrá en un punto decir: "No, que el precio es muy caro", pero las ventajas y los beneficios y las concesiones que nosotros podemos realizar a futuro, he ahí el beneficio de nosotros invertir en estas plataformas, invertir en el conocimiento, invertir en el aprendizaje. Los usos. Hay cientos de usos para esta herramienta. Aquí he puesto los principales. Puede ser en la banca, en la industria automotriz, en la industria de fabricación, compañías aseguradoras, atención sanitaria, educación, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, como les estaba explicando, se puede recibir alertas inmediatas de notificaciones o correos electrónicos importantes, recibir notificaciones en tu dispositivo móvil, tableta, etcétera. Power Platform, Power Automate y todas sus herramientas no solo se quedan atrapadas en las PCs. Nosotros, gracias a Microsoft y a sus herramientas, nosotros sabemos que podemos llevar el Office 365, el Microsoft 365, y
y el sinnúmero de aplicaciones dentro de nuestros dispositivos móviles, así que nosotros siempre estamos conectados. Como gentes de TI, y ustedes deben darse cuenta que no podemos estar desconectados. El simple hecho de ya estar desconectado un momento, o sea, si suene un poco exagerado, se puede caer el mundo. Entonces nosotros, gracias a esto, nosotros podemos estar siempre en línea, siempre estar presentes y poder estar al tanto de nuestros procesos. Realizar un seguimiento y ponerte al día con nuevos clientes potenciales. Llevar un registro de clientes y llevar un registro de los clientes potenciales a su empresa. Esto gracias a las diferentes herramientas, pero creo que Power Automate nos facilita ya la vida con respecto a este tema, porque ya nosotros no tenemos que estar ahí atrás, sino nosotros con un flujo llegamos, lo automatizamos, lo diseñamos y lo mandamos a ejecutar. Y este flujo va a ser el que haga esta acción de compartir con nuestros clientes. Duplicar todas las conexiones o contactos de correos electrónicos a tu cuenta de OneDrive Business. De la misma forma, como les estoy explicando, nosotros podemos diseñar un flujo que nos permita realizar todas estas acciones. Guardar datos adjuntos de documentos en correos electrónicos en OneDrive o SharePoint. Reunir información sobre tu empresa y compartirla con tu grupo. Participar en las redes sociales. Por ejemplo, una entrada de blog se puede tuitear o publicar en Facebook automáticamente. Y automatizar los procesos de aprobación. Todos estos son pequeños usos, no pequeños, sino son más bien pequeños ejemplos del sinnúmero de usos, del universo de usos que nosotros podemos realizar con la herramienta Power Automate. Las ventajas. Las ventajas de Power Automate son varias. Aquí he querido exponer las principales. Valga la redundancia, la integración es fácil y fluida con otras aplicaciones. Nos permite ingresar fácilmente con otras aplicaciones mediante conectores. Un conector puede vincular dos aplicaciones o más. De esta manera, los datos, entre comillas, se mueven de una aplicación a otra. Dígase, nosotros subimos un archivo a SharePoint y nosotros desarrollamos ese flujo y queremos que toda la data que llegó a SharePoint se guarde en un Excel. Compartir y acceder a datos. Con la ayuda de los conectores, los datos se moverán fácilmente de una aplicación a otra. Esto permite compartir la información y facilita el acceso de los datos más relevantes, necesarios o imprescindibles. Power Automate tiene, si mal no recuerdo hasta el momento, más de 200 conectores y sumando. Cabe recalcar que Power Automate desde el momento en que nació, nunca se ha terminado de desarrollar en sí. Todos los días se está actualizando minuto tras minuto, hora tras hora, para ofrecernos nuevas funcionalidades como conectores, como plantillas, como flujos automatizados, que eso ya los veremos más en la parte de la práctica. Atrae inteligencia a tus flujos de trabajo. Power Automate automatiza tareas manuales tediosas con capacidades de inteligencia artificial preestablecida. Esto ayuda a los empleados a que se concentren más en las tareas importantes y desafiantes. Creo que todas estas ventajas se están volviendo algo repetitivas, pero es la esencia de lo que es Power Platform y es la esencia de lo que es Power Automate. Tiene una eficiencia mejorada. ¿Por qué mejorada? Porque como les vengo explicando, Power Automate no se acaba de desarrollar. Constantemente se está desarrollando día a día. Entonces, por lo cual incorpora flujos de trabajo eficientes a muchas funciones, desde asignaciones singulares hasta enormes procesos de escala, como alternativa para hacerlo manualmente. El nivel de eficiencia que se consigue es bastante evidente. Esto nos ayuda a ahorrar tiempo
y trabajar eficazmente, que es la principal ventaja de Power Automate. Hemos escuchado qué es Power Automate, sus características, sus ventajas. Ahora, Power Automate Cloud trabaja de tres formas: los flujos automatizados, los flujos manuales o instantáneos y los flujos programables. Pero, ¿qué es cada uno de ellos? Cuando nosotros hablamos de los flujos automatizados, ¿qué se nos viene a la cabeza? Para mí, lo primero que se me viene a la cabeza es que yo lo desarrollo y ahí queda. O sea, yo ya no tengo que hacer nada más, tengo que desarrollarlo, tengo que activarlo y el flujo hace su trabajo. Y yo ya me dedico a realizar otras tareas. Este es el tipo de flujos que más se usa, aparte de que llama la atención por el nombre. Cuando nosotros queremos sincronizar de forma más automatizada posible nuestra secuencia de flujo y no lo queremos lanzar de forma manual. Este tipo de flujo se desencadena o se lanza o se ejecuta cuando detecta un evento en una aplicación. Por ejemplo, cuando se ha creado o modificado un registro en nuestra base de datos, muy común una lista o una biblioteca de SharePoint, o cuando ha detectado una respuesta, un envío de formulario desde Microsoft Forms, o cuando me envían un correo, o cuando llega, asimismo, cuando me llega un correo con un asunto X, o cuando me llega un correo con archivo de adjuntos. Entonces, a todos estos desencadenadores, Power Platform los tiene ya prediseñados como plantillas. En tal caso, si nosotros queremos en las respuestas de un formulario, o si queremos una aprobación, o si queremos duplicar datos, o si queremos duplicar archivos. Entonces, lo que nosotros realizamos es, diseñamos el flujo con sus respectivas configuraciones, lo mandamos a ejecutar por una sola vez, o sea, en este caso el desencadenante, y pare de contar. Nosotros nos dedicamos al resto y solo lo que podría decirse, nos dedicamos es a revisar si el flujo está funcionando de forma correcta. Pero más bien ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros lo desarrollemos, lo diseñemos de una manera correcta, con todos sus datos de entrada y salida, y nos dediquemos a hacer otras cosas. En los flujos automatizados les expliqué que hay la parte de los flujos manuales. En tal caso que nosotros vayamos una primera vez y lo mandemos a ejecutar y siga. El otro lado de la moneda de los flujos automatizados son los flujos manuales o instantáneos. Este tipo de flujos son especiales. Por ejemplo, hay un tipo de flujo que las credenciales del usuario se ejecutan dinámicamente cuando queremos tener un botón o en su caso queremos, no lo queremos de forma automática. O sea, nosotros somos dueños del flujo. O sea, nosotros, por ejemplo, yo quiero que se llene esta base de datos cuando yo ya tenga toda mi información. Entonces, nosotros llegamos y lo ejecutamos. Cuando queremos tener un botón, la acción de ejecutar un flujo por distintos motivos. Este tipo de flujo se desencadena cuando alguien presiona un botón, como ven en la imagen. Aquí está el juego de este tipo de flujos y que se diferencia de los más tipos de flujos porque por defecto va a lanzarse con las credenciales del usuario que pulse el botón, es decir, que es dinámico. En este caso, yo como Stalin Camino, soy el dueño de esta cuenta. Entonces, este flujo me pertenece. Si yo quiero que X persona lo ejecute, yo tendría que darles mis credenciales o en tal caso compartirle el flujo. Eso ya lo analizaremos al momento que lleguemos a la práctica. Esto es cierto que en la configuración del flujo se puede cambiar a que su ejecutación
sea programable, sea automatizada. Pero aunque en todos los flujos manuales, ya que tienes distintos flujos manuales, flujos para SharePoint, Power Apps, dentro de Power Automate, entonces esto depende ya de nosotros como los creadores de estos flujos. Pero más bien depende de lo que va a realizar el flujo, el beneficio que va a brindar el flujo. Entonces nosotros tampoco no podemos ir y decir, perfecto, este flujo va a ser manual. No, perfecto, pero este tiene que ser automatizado. Nosotros tenemos que saber en sí el meollo de este flujo, en sí qué solución queremos atacar, qué queremos brindarle a la empresa. Por último, los flujos programables. Los flujos programables, como dice su nombre, perdón, no son los más exitosos, ya que se usan en casos muy concretos, pero también son muy interesantes. Por ejemplo, nosotros queremos que se ejecute un proceso o en tal caso, les puedo poner un ejemplo práctico que aquí en la empresa, cada fin de mes se hace la descarga de documentos de CRI. En tal caso, nosotros podemos programar que el 30 de cada mes nuestro flujo llegue, abra la plataforma del SRI, descargue los archivos, los procese y dentro del mismo flujo lo suba a una carpeta de OneDrive, saque los datos y los pase a un archivo de Excel. Entonces, todo ese flujo se va a realizar el 30 de agosto, el 30 de septiembre, el 30 de octubre. Entonces, nosotros como diseñadores, como creadores del flujo, tenemos que atacar a la solución. Entonces, en los requerimientos previos nos dicen, perdón, nosotros queremos que este flujo se ejecute el primero de cada mes a las 10 de la mañana. Perfecto. Entonces nosotros llegamos, lo diseñamos y en sus características colocamos que en la fecha y hora se ejecute el primero de cada mes a las 10 de la mañana. Pero eso también tiene sus pros y los contras, porque les puedo decir, ya está diseñado para el fin de mes, pero durante ese mes hubo un cambio de credenciales o en ese mes hubo X problemas que afecten directamente a estos flujos. A diferencia del automatizado y el manual, nosotros tenemos que estar en una constante verificación de nuestros flujos programables, porque digas el caso que nosotros lo diseñamos el primero y esto se ejecuta el 30, entonces va a tener 29 días en que no lo vamos a tomar en cuenta. Y es porque no son los más, por ese motivo no son los más populares, porque requiere estar en un soporte, no continuo, pero en un soporte presente con estos flujos. Este tipo de flujo se desencadena cuando llega a una fecha y hora determinada que se le haya programado anteriormente. Y además pueden tener una repetición con periodicidad definida, o sea, una frecuencia definida. ¿Qué quiero decir con esto? Además que los flujos son programables en día, en hora, los flujos pueden ser ejecutados varias veces cada día o varias veces cada mes. Entonces nosotros como desarrolladores, como diseñadores, podemos atacar a esa solución y diseñarlo de esa forma. Dígase, el primero de cada mes nos llega un documento que nosotros extraemos datos, pero ese documento llega a las 10, llega a las 11 y llega a las 4. Entonces nosotros podemos programar ese horario. Esto con respecto a lo que es Power Platform, sus características, ventajas, beneficios y los tipos de flujos con los que nosotros podemos trabajar. Ok, con esto hemos acabado la parte teórica. Eh, Fue un poco de lara lara de mi parte.
pero creo que lo van a tener un poco más claro cuando pasemos a la parte práctica. Ok, esta es mi pantalla principal de Office. ¿Por qué les presento mi pantalla principal de Office? Cabe recalcar que Power Platform es parte de la suite de Office 365. Entonces, como pueden observar todas las aplicaciones que nosotros tenemos aquí, y aquí está nuestro pana, el Power Automate. Y esta es nuestra página inicial. Entonces, como pueden observar, de la misma forma es una presentación. Nos muestra ejemplos de lo que nosotros podemos automatizar, a la que nosotros llamamos plantillas. Nos muestra también videos tutoriales, nos muestra blogs, novedades. Aquí nosotros podemos conocer cuándo va a caer una nueva plantilla o cuándo va a haber un nuevo conector o cuándo va a haber una actualización, etcétera, etcétera. Dentro de la página principal de Power Automate, en la barra izquierda, nosotros tenemos nuestras opciones. La página principal que les acabo de indicar es una página para aprobaciones. Nosotros podemos diseñar flujos de aprobaciones. La página de mis flujos. Estos son los flujos que yo he desarrollado, diseñado. Aquí también aparece en la parte de los flujos de escritorio y los compartidos. Como les explicaba, nosotros también podemos compartir nuestros flujos a otra persona y darle permisos, dígase para edición o solo para ejecución. En la parte de crear están las tres formas de crear un flujo que les expliqué, de forma automatizada, instantánea, manual y programada. Estos son los flujos que de escritorio, más bien como un reporte. Y aquí también nos muestra las plantillas. En la parte de plantillas, nosotros podemos ver el sinnúmero de plantillas que existen. Les explicaba que sí existen más de 200 y contando. Y si nos podemos analizar, se nos acabaría la vida. Selecciones principales, las de más usos, como por ejemplo, seguimiento de un mensaje. Estas son usados 179.254 veces. Por ejemplo, guardar un mensaje de OneNote, 50.627. Enviar un correo a un canal, 25.170. Entonces, todas estas son las plantillas que más uso tienen. Y aquí están las diferentes opciones para trabajo remoto, para aprobación de un montón, para vicio, recopilación de información. Es, se puede ordenar por nombre, por prioridad o buscarla, por ejemplo, para OneDrive. Estas son todas las plantillas que tenemos para OneDrive. Ya, listo. Entonces, aquí les voy a explicar una pequeña cosita. Vamos a ver. Guardar datos adjuntos de correo electrónico de Office 365 en OneDrive para la empresa. La primera imagen que ustedes ven es, es la entrada de datos. En este caso, son los adjuntos de correo. La segunda imagen, el segundo icono que ustedes ven, es donde se va a procesar la información. En este caso, se va a procesar dentro de OneDrive. Y la tercera imagen, en este caso la tercera, nos dice que son las notificaciones. Entonces, estas son nuestras salidas. Entonces, así está dividido. Para que tengan una idea más clara, la primera es entrada, procesamiento y salida. Por ejemplo, aquí la entrada es un programable. El procesamiento dentro del Google Drive y la salida va a ser dentro del OneDrive. Ahora que topo el tema de Google Drive, cabe recalcar que los conectores, vamos a pasar a la parte de conectores, no solo se cierra en la parte
de Microsoft. Tiene conectores para un sinnúmero de aplicaciones de terceros. Dígase Google, dígase Apple, dígase Facebook, dígase Twitter. Entonces, aquí tenemos todos los conectores. Por ejemplo, aquí tenemos un conector para COVID. Entonces, aquí nos dice que nosotros podemos exportar los casos de COVID como un API. Entonces, como les digo, esto es un universo de conectores, tiene un universo de plantillas. Pero esto no se cierra al punto en que nosotros podemos desarrollar las propias. Aquí también tenemos la parte de datos, desde donde puedes llegar las diferentes entradas. Tenemos la parte de conexiones, los conectores personalizados, que nosotros también tenemos la oportunidad de crear los conectores, y las puertas de enlace, que esta es la unión entre Power Automate Cloud y Power Automate Desktop. Estas son mis conexiones. Como pueden observar, el Microsoft Dataverse, tengo para aprobaciones, Forms, el Outlook para mi usuario de 365. Entonces, esto quiere decir que Power Automate trabaja con todas las aplicaciones dentro de la suite de Office 365. Nosotros podemos supervisar todas nuestras actividades en la parte de cloud, en la parte de escritorio. Y nosotros también podemos utilizar el IA Builder. Le voy a dejar hecho un paréntesis para analizarlo en la parte de los ejemplos. Ok. Listo. Aquí quisiera hacer un paréntesis, estos 5 minutitos, para atenderles en alguna duda, alguna novedad, alguna pregunta que deseen realizarme. Por aquí veo que José Carvajal está con la mano alzada. Sí, en este momento le activo el micrófono. Muy buenas tardes. Buenas Gracias tardes, también José. por la presentación. Dijiste de conectores, pero no todos los conectores son gratis. Hay muchos conectores que son pagados y premium. Así es. Sí. Entonces, no sé, tal vez tienes por ahí un valor del costo de los conectores o cómo es el sistema de cobro de los conectores, porque si tú lo utilizas en un flujo que tú solo lo vas a utilizar, ¿tú pagarías por las veces que utilizas el flujo o por una membresía del conector? Y la otra es, si tú compartes ese flujo, ¿cómo sería el cobro? ¿Por las veces los usuarios que van a usar el flujo o hay alguna membresía de conectores infinitos? Eso y más o menos, ¿cuánto tú crees que encarecería el costo, no? Listo. Gracias, José, por tu pregunta. Sí, justamente, bueno, más bien como este es un taller introductorio a la parte práctica, pero sí, tienes toda la razón. Power Automate, en su versión gratuita, entre comillas, te brinda un limitado número de conectores, ¿no? Claro que yo les estoy diciendo que tiene un sinnúmero de conectores, tiene un sinnúmero de plantillas, pero aquí hay que recalcar una cosa. Nosotros, al momento de utilizar Power Platform, Power Automate, nosotros estamos atrás de una cuenta, de una licencia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la licencia con la que yo cuento me da los conectores premium, pero te voy a utilizar de ejemplo. José, tal vez en su empresa, la cuenta que a él le dan no tiene estos conectores premium. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que nosotros tenemos que ver de forma macro el beneficio. Yo les venía diciendo en la parte de la introducción que nosotros no vamos a ver estos beneficios mañana, no vamos a ver los beneficios la otra semana, sino esto va a venir, es un beneficio a futuro. Ahora, con respecto a los precios, aquí me estaban respondiendo por el chat, esto se basa en 100 las licencias.
Yo ahorita te podría dar un valor genérico, te podría decir. Tal vez de lo que estaba haciendo mi investigación, creo que esto era a través de los, si mal no recuerdo, de los robots, o sea, de los flujos y de la cuenta que tú tienes. Listo. Si nadie más tiene alguna otra pregunta, sigamos con la parte práctica. Ok. Aquí he diseñado unos ciertos ejemplos prácticos para analizar todo lo que les he venido contando. El primero que vamos a analizar es un taller que es para consultas de correos, ¿no? Ok. Este es un flujo que se desencadena manualmente. ¿Qué es lo que hace este flujo? Este flujo lo que nos permite es que dentro de un archivo de Excel, este archivito que ya lo tengo prediseñado, el campo activo es el campo de entrada. Entonces aquí nosotros decimos si es que sí o no está activo. Y estos son todos los campos que nosotros vamos a ingresarles, para la redundancia como entrada. Entonces vamos a trabajar a partir de este pequeño archivo, en donde tiene un nombre, tiene un correo, la descripción en tal caso, y saber si está activo o no. Esto puede ser parte de un flujo dentro de su empresa que, por ejemplo, si nosotros queremos administrar las licencias dentro de una biblioteca o de una lista de SharePoint, de la misma forma como pueden ver que como puede estar diseñada de la forma de mi archivo de Excel, nosotros podemos saber qué licencias están activas y cuáles no. Entonces, yo quise con este pequeño taller simular esa acción. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a crear eh, un flujo de nube instantáneo. No, perdón. A ver, déjenme cambiarme de entorno. Y mejor, hagámosle desde un inicio. Entonces, yo vengo aquí a crear flujo de nube instantáneo. Le vamos a poner taller 1. Y vamos a escoger nuestro desencadenante. Y lo vamos a crear. Entonces, aquí ya tenemos nuestro desencadenante. El siguiente paso va a ser enumerar las filas de una tabla. Entonces, para lo cual nosotros vamos a escoger todos los conectores que existen para Excel Online y vamos a escoger enumerar las filas de una tabla. Aquí vamos a escoger la ubicación de este archivo. Este archivo va a estar en OneDrive por Business, nuestra biblioteca que se llama OneDrive. Vamos a buscar nuestro archivo. Aquí nos da la opción para nosotros buscar los archivos. Me voy a mover a mi carpeta. Ya, y aquí está. Entonces, esta es la entrada de datos, el archivo taller. Ya. Además del archivo, nosotros tenemos que darnos cuenta que un archivo de Excel a lo menos cuenta con diferentes partes. Puede ser las hojas, puede tener un número N de hojas, puede tener un número N de tablas. Entonces, para este caso, nosotros tenemos que escoger nuestra tabla taller, como pueden ver aquí. Ok. El siguiente paso que nosotros vamos, o la siguiente acción que nosotros vamos a realizar es agregar control o una condición en sí. Para lo cual nosotros le decimos que para cada uno de nuestros datos o para cada una de estas personas va a realizar esa acción. Entonces, escogemos aquí el elemento, el valor el valor que va a salir de enumerar las tablas y lo escogemos. Ese va a ser nuestra entrada de cada uno, o sea, cada uno de los valores que vamos a escoger.
Entonces, como yo les decía, vamos a enviar un correo. O sea, a cada uno de ellos, a cada uno de estos correos, del que esté activo, el que diga sí, le va a llegar un correo. Entonces, aquí agregamos una acción. Si es que no le encontramos a la mano, utilizamos el buscador, que nos dice correo, Office. Y asimismo, dentro aquí tenemos otra opción, por ejemplo, para enviar. Y aquí está, enviar correo electrónico. Entonces, nosotros escogemos nuestro correíto. Ok. Las ventajas que tiene también aquí Power Automate para diseñar los flujos, los diferentes flujos, es que también es muy intuitivo. ¿A qué me refiero con esto de intuitivo? Que todos los datos que en teoría van a salir de la entrada, nosotros los podemos escoger aquí. Entonces, por ejemplo, aquí ya me dice de entrada que a quién va a recibir el destinatario, va a salir de la parte de email. O sea, ya reconoció este campo ya. Es lo que yo les quiero decir, que es bien intuitivo. O sea, ya reconoció este campo ya. El asunto, por ejemplo, prueba taller 1. Ok. Y aquí en el cuerpo nosotros también podemos poner cualquier mensaje. Por ejemplo, hola. Ya. Y, por ejemplo, aquí vamos a poner, hola, esto es una prueba. Pero como pueden ver aquí, les vuelvo y les recalco que esto es una plataforma bien intuitiva. Nos dice que nosotros podemos agregar otros datos. Por ejemplo, el nombre, el email, la descripción, el activo. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero arreglarle este correíto y decirle, hola, por ejemplo, en este caso que está activo, hola Stalin. Ser un poquito más, darle un mejor diseño al correo. Nosotros también podemos utilizar herramientas HTML para diseñar nuestras propias salidas. Podemos también utilizar JavaScript para diseñar la parte web y un sinnúmero de cosas. Listo. Ya tenemos nuestro desencadenador, ya tenemos la salida de datos y qué es lo que va a hacer cada uno de ellos. Pero aquí me falta una parte bien importante, que nosotros tenemos que explicarle, que nosotros tenemos que enseñarle a nuestro flujo qué es, o sea, qué es en sí lo que nosotros queremos filtrar. Entonces, como yo aquí les explico, yo quiero que me mande a este correo de esta persona si es que está activo. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que realizar? Aparte de estas opciones que ustedes vieron, que ustedes observaron que son obligatorias, nosotros tenemos opciones avanzadas dentro de la misma. Entonces, por ejemplo, tenemos consulta de filtro, ordenar por, primeros puestos, y el reencuentro de omisiones, consulta de selección, formato datetime. Pero para este caso nosotros necesitamos que nuestra columna activo sea la que se va a filtrar. Entonces, aquí colocamos activo. En tal caso que no sea activo, sea algún otro nombre X, por ejemplo, que les puedo decir? Licencia. Entonces, aquí debería ir activo o licencia. Es igual, equals, entre comillas simples, así. Entonces, como podemos ver aquí, sí. Cabe recalcar que aquí se pone entre comillas simples cuando es un dato string y si en caso contrario es un entero, se la retira. Listo. Ya tenemos nuestra parte del desencadenador. Ya tenemos nuestra salida de datos con su filtro. Y tenemos la acción que va a realizar. Nosotros procedemos a guardar. Se guarda nuestro taller. Queremos que se guarde. Listo.
Asimismo, como les repito, Power Automate es tan intuitivo que de una nos dice, su flujo está listo para utilizar, le recomendamos probarlo. En la parte derecha, nosotros podemos observar que tenemos un comprobador de flujo. En tal caso existan errores. En este caso se le ha diseñado de una forma correcta y no va a haber errores de por medio. Ok, perdón. Y aquí tenemos la parte de probar. ¿Cuál es la diferencia entre probar y ejecutar? Que aquí lo único que nos va a estar en un ambiente seguro. Pero, ¿qué les parece si le pasamos de ejecutar directamente? Otro, sigue de forma intuitiva, entonces aquí nos dice, nuestro flujo está listo para usarse, se ha activado y se ejecutará cuando se desencadene. Perfecto. Entonces, manos a la obra, le vamos a desencadenar, va a revisar que los permisos estén correctos, ejecutar flujo y listo. Y como pueden ver, la pantalla nos muestra toda la información acerca de los flujos, sus conexiones, sus propietarios y además nos da un historial de ejecución y nos permite aquí revisar cuando esté correcto o incorrecto o sigue en proceso. En tal caso, nuestro flujo inició a las 4:11, hace 11 segundos, tuvo una duración de 4 segundos y su estado es correcto. ¿Cómo nos damos cuenta? De esta forma. He aquí el correo que llegó. Hola Stalin, esto es una prueba. Ahora, ¿qué pasaría si yo vengo acá y le retiro a este? Le pongo no y a este le vamos a poner sí y a este también. Nosotros guardamos nuestro archivito. Como ustedes, cuando nosotros guardamos dentro de OneDrive, se activa la opción de autoguardado. Lo tenemos listo y lo voy a mandar a ejecutar nuevamente. Asimismo sale en ejecución y de esa misma forma nosotros podemos ingresar a revisar si se ha ejecutado de una manera correcta o incorrecta nuestro flujo. Entonces, el primer paso se ejecutó correctamente, el segundo paso se ejecutó correctamente y el tercer paso se ejecutó correctamente. Aquí, como podemos observar, se envió un correo a Stalincamino. Aunque les haya cerrado este archivo. Aquí está, a stalincamino@hotmail y a stalincaminoruiz@gmail. Entonces, aquí podemos observar. Perdón, no. Aquí está. Aquí está el correo, por stalincamino@gmail, con el nombre Walter. Y esto creo que no. Ya. Eso. Entonces, como pudieron observar, se ejecutó de una manera correcta nuestro primer flujo. Nosotros podemos comprobar su ejecución, podemos revisar si es que hubo errores, podemos saber la duración, el inicio, el estado, podemos ingresar a saber de qué forma se ejecutó, si las entradas fueron correctas, si las salidas fueron correctas. Entonces, vuelvo a la misma palabra que estoy utilizando últimamente, Power Automate es muy intuitivo, o sea, tiene muchos beneficios que le ayudan al desarrollador a hacer su trabajo más óptimo. No fácil, pero sí óptimo. Eso con respecto al primero. Ya. Otra de las ventajas de Power Automate es que nosotros podemos trabajar en entornos. Yo estaba trabajando en un entorno de desarrollador, pero el resto de mis flujos, entre comillas, podría decirles que están en un ambiente de producción. El siguiente flujo que yo les voy a mostrar es un automatizado. ¿Pero por qué es automatizado?
Este es un flujo automatizado porque sale desde un formulario de Forms. Entonces yo no tengo que aquí estar esperando de que yo tengo que llegar y ejecutar. Analicemos este formulario. Les voy a pasar aquí al chat este pequeño link para que me ayuden llenando esta pequeña encuesta, estos pequeños datos. Tienen que llenar su nombre, poner un correo y escoger la forma. Por ejemplo, Walter, aquí está el link, caminoruiz@gmail.com. Y la pregunta aquí le puse como cotización. Por ejemplo, para mi caso yo le voy a mandar como cotización, enviar. Y gracias, la respuesta es iniciado. Así, si gustan, si me pueden ayudar, les dejé en el chat el enlace para que sigan llenando mientras yo les voy explicando de qué se trata este flujo. Entonces, como les decía, este es un flujo que se ejecuta automáticamente cuando llega una respuesta de un formulario de Forms. Aquí se creó una variable que va a registrar, que va a guardar este valor cotización. Va a guardar en esta variable, va a guardar este valor que va a llegar desde el formulario. Se van a obtener los detalles de la respuesta. Por ejemplo, en este caso se va a obtener el ID de la respuesta. Asimismo, como les decía, tiene un contenido dinámico, entonces Power Automate rápidamente detecta qué es lo que tiene que ir aquí y nosotros lo escogemos. Ok, ahora, nosotros necesitamos saber qué hacer en un caso y qué hacer en otro. Porque como vieron en el formulario, tiene dos campos. Entonces, ¿qué se hace cuando es consulta y qué se hace cuando es cotización? Entonces, aquí, ¿qué se hizo? Dentro de una condición, se le dice que a la pregunta, o sea, valga la redundancia, a la respuesta de la pregunta, a la respuesta de esta pregunta, que sea igual a este valor. Entonces, cuando llega de parte del formulario esta pregunta, la respuesta de esta pregunta, y es igual a este valor, en este caso cotización, si es que es correcto, va a enviar un correo. Cotización para tal, para enviar al correo que se ingresó, cotización para el nombre que se puso ahí, y este es el fondo, o sea, este es el cuerpo del correo. Y en caso contrario, que esto sea falso, que no sea igual, va a llegar estimado con su nombre, cuál es su consulta. Porque cabe recalcar que las dos opciones son consulta y cotización. Ok, creo que es un flujo muy difícil de entender, pero de la misma forma, si es que tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela. Stalin, justamente tenemos una pregunta en el Ok, chat sí, que dice así: ¿qué tipo de licencia necesito para que esto suceda? ¿No puedo hacer que algún usuario fuera de mi organización me ayude con un flujo semejante a este? listo. Gracias. Gracias a la persona que me haya hecho esa pregunta. Sí, bueno, con respecto, si es que es una persona de fuera, cabe recalcar que esto se maneja a través de nuestras cuentas. Entonces, yo como está en camino, yo le puedo compartir a otra persona, pero hay que tomar también en cuenta que esa persona debe tener esa licencia. No es porque uno es malo, no, porque no le quiere compartir todo, sino que esto ya se escala a la parte de licencias de Microsoft.
porque a ellos también como empresa no les conviene este tipo de negocio, ¿no? Porque si yo vengo con mi licencia premium, hago mi flujo y le comparto a una persona que no tiene una licencia premium, entonces es es perder para ellos, exactamente, es perder para ellos. Entonces sí depende de las licencias también. Entonces es por cual se puede decir estos flujos pequeños, tú ves, puede ser para pequeñas y medianas empresas, pero ya para unas empresas grandes existen ya conectores más especiales que se los conoce como los premium. Entonces, en tal caso, se debe hacer uso de una licencia em, de mayor rango, en tal caso. Espero que eso haya contestado tu pregunta, pero si no es así, por favor, de la misma forma, déjanos tus datos y con gusto te daremos llegar una información más completa. Listo. Entonces, veamos. Ok, hemos tenido una buena afluencia, como pueden observar aquí. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos que, por ejemplo, no le ha llegado aquí. Consulta para Tyron. No se pudo. Entonces, eso sí ya se puede decir que sale de mis manos. Ok, vamos a ver este último. Veamos aquí. Veamos a quién le ha llegado. Aquí está. Este correo le ha llegado a pgarcia@raulcoca.com. Él nos ha pedido una cotización, nos ha pedido Raúl, P. García. Veamos si tenemos una de consultas. Ok, veamos esta. Así mismo, todos quieren cotizar. Perdón, esta, a ver, ¿cuál es? Esta me parece que es. Aquí está. Ok, chévere. Hanangano, muchas gracias por pedir tu consulta. Entonces, como pueden observar, aquí ha hecho dentro de nuestro formulario, ha solicitado una consulta. Aquí está para Héctor. Entonces, en tal caso, ¿qué hizo el flujo de Power Automate? Llegó aquí a la condición y se dio cuenta que esto es falso. Es como yo les estaba explicando. Se dio cuenta que esto es falso. En tal caso, esquipió o saltó el caso positivo y como su respuesta fue falsa dentro del flujo, más no en el formulario, porque su respuesta en este caso fue consulta, le envió a Héctor un correo preguntándole cuál es su consulta. Y eso podríamos nosotros revisar con cada uno de ustedes, estimados asistentes, pero ya se pudieron dar cuenta de la ventaja en sí que tiene Power Automate. Entonces, con esta idea yo les dejo a ustedes para que la desarrollen dentro de sus empresas, porque esto puede ser un pequeño formulario, pero ya puede escalar a una encuesta, esto puede escalar a demasiadas otras formas. Entonces, este ya puede ser su puntapié inicial. Ok, sí estamos bien con el tiempo, sigamos. Stalin, tenemos Sí. una preguntita Ok, claro, mi estimado Sebas, sigamos. de José. Entonces voy a activar el micrófono de José. Listo. Aló, Stalin, ¿cómo estás? Era Bien, gracias. era para acotar lo tuyo, Sí, claro, muchas gracias. o sea, creo que otro participante dijo que sí hay cómo llevarlo de forma externa. Y, o sea, sí hay cómo llevarlo de forma externa si lo haces a través del Forms. Porque en el Forms tú tienes una casilla que puedes compartir con personas fuera de la compañía. Pero si lo haces Pero, a ver, a través de otro conector que no sea Forms como entrada de datos, ahí sí solo tiene que ser con las licencias de Microsoft. ya. No, sí. O tal vez yo entendí mal la pregunta, pero sí. Por ese lado sí tienes toda la razón. Sí, tal vez yo entendí mal la pregunta, pero sí. Justo como acaba de decir José, tiene toda la razón y es así. O sea,
Nosotros podemos compartir de otras formas a los externos. Eso nomás, gracias, Tali. Sí, no, gracias a ti. Ok, Listo. Y tenemos una pregunta de Carlos. Voy a activar el micrófono de Carlos en este momento. claro. No, Carlos. Sí, Carlos, Carlos. tienes, Carlos Vergara, tienes Ya, ahí estoy. Disculpa. Sí, lo que te decía es que justamente yo era el que estaba preguntando de cómo hacer eso y sí, claro, me di cuenta de que con Forms le pones que puedas compartir hacia personas fuera de tu organización Así es. y para que lo llenen. Está bien. Sí, y así se lo podría resolver. La otra pregunta que quería saber es si hay alguna forma de tener una especie de case para cuando tienes más de una bifurcación de un if, o sea, sí o no, sino si tienes más de un, de solamente un sí, ¿no? Claro. Esa es la una. Y la otra es de que internamente, bueno, sí, yo tengo dos tipos de licencias de Office 365 y algunas personas sí pueden seguir el flujo y otras no. Y la última pregunta es, además del Forms, que prácticamente es lo único que estoy utilizando como ingreso de datos para pedir información, ¿tengo alguna otra forma de llenar algún formulario? Porque no tengo todos los campos, por ejemplo, en Forms para, para poder yo hacer alguna acción. Ok, a ver, vamos una por una. ¿Te parece si ahorita que estamos con esta pantalla, vamos a analizarle esto? Vamos desde acá. A ver, desde plantillas. Yo les explicaba que esto tiene un sinnúmero de, de, eh, de- de triggers, de lanzadores, de ejecuciones, de una forma de ejecutar. Entonces, por ejemplo, tú podrías hacer un formulario en SharePoint. Tú podrías hacer una encuesta en Teams. ¿Qué más tenemos por aquí? O sea, créeme que esto es un sinnúmero. O sea, tal vez te puse lo del Forms es para poder interactuar con todos ustedes, pero tenemos cientos, bueno, no exageremos, cientos de conectores. Ahora, ya depende de lo que tú quieres atacar como solución. ¿A qué me explico? Por ejemplo, aquí yo quise sacar la información, perdón, sí, justamente, quise sacar la información desde un Forms, pero como también te decía, también nosotros podemos atacarle desde las aplicaciones de Google. Entonces nosotros aquí en vez de utilizar de Forms, utilizaríamos un formulario de Google o un formulario de SharePoint o en su caso también nosotros podemos extraer la data desde un formulario web. Eso sí ya les dejo a cada uno que corra su imaginación, porque Power Automate permite realizar todas esas acciones. O sea, no nos quedemos solo en esto de que solo va a trabajar con Microsoft. Esa es la diferencia con otros, eh, perdón, se me fue la palabra, con otras empresas o con otros programas similares que Power Automate sí trabaja con terceros. Ahora, con respecto a las licencias, es lo que, como te explicaba, esto sí ya depende de las licencias que se utilice dentro de tu empresa. Por el simple hecho de los costos de las licencias, estas se las da según sus necesidades. Entonces nosotros tenemos que ahí ver necesidad con costo. La mayoría como les decía en un principio, la mayoría ya viene con Power Automate. Lo que nosotros tenemos es que escalar la licencia. He ahí los pros y los contras también se podría decir, ¿no? Pero ahora, Power Automate
nos da más beneficios que desventajas. O sea, eso sí es lo que nosotros tenemos que llevarnos de estos talleres. O sea, los beneficios que nosotros vamos a obtener de Power Automate. Eso espero que ya asimismo que haya respondido. Y si tienes más dudas, por favor, déjanos tus datos y nosotros nos contactamos. Sí, sigamos. Tengo una media horita y para enseñarles el siguiente flujo. Ok. Como les estaba explicando durante la teoría, nosotros podemos guardar los adjuntos dentro de un correo de OneDrive. Entonces, ¿cuál es el desencadenante? Tenemos que también darnos cuenta que este es un flujo automatizado. Ya desde el simple hecho de que nosotros aquí no veamos nuestro icono de la manito aplastando el botón, ya no es instantáneo. Esto ya quiere decir que es automatizado y nuestra entrada va a ser el correo electrónico. Entonces, cuando llega un nuevo correo electrónico a nuestra bandeja de entrada, de la misma forma que como vimos en el taller anterior, nosotros tenemos más opciones. Va a llegar desde la carpeta de entrada. Nosotros podemos aquí ver los filtros. Entonces nosotros podemos aquí que, por ejemplo, si es que llega desde stalin.camino@grupo360.com, si es que viene con copia, para y desde. O sea, estos son filtros. Aquí nosotros tenemos que incluir los datos adjuntos, porque en tal caso, si nosotros ponemos que no, esto no serviría de nada. La importancia, asimismo cualquiera, cabe recalcar que nosotros tenemos una importancia baja, normal o alta. Entonces también podemos filtrar por parte de importancia. Y aquí también podemos filtrar que solo se tomen en cuenta los correos que llegan con datos adjuntos. Aquí me quiero detener un ratito. Filtro de asunto. Yo le he puesto aquí taller PA. Entonces tenemos que, por ejemplo, una empresa X de bancos les va a llegar estado de cuenta. Estado cuenta. Entonces, en tal caso, todos los correos que lleguen con esta combinación de palabras, estado cuenta, son los que se van a filtrar y es con los que va a jugar nuestro flujo. Una automotriz, partes auto. De la misma forma, todos los que tengan este filtro de asunto son los que va a trabajar nuestro flujo. Así que para nuestro taller, nuestro filtro de asunto va a ser taller PA. Esto con respecto a la parte de cuando nos llega un correo nuevo, entonces nosotros ya le colocamos las opciones y el flujo ya sabe de dónde va a sacar la data. Asimismo, tal vez no sea uno, sean varios correos que van a llegar. Entonces, utilizamos nuestra opción de control, aplicar a cada uno. Y asimismo. Entonces, vamos a crear, dentro de aplicar a cada uno, o sea, de cada correo que a nosotros nos va a llegar, de los datos adjuntos, va a crear un archivo. Este archivo se va a guardar en la carpeta archivo de adjuntos correo, con su nombre de archivo y con su contenido de archivo. Vale recalcar nuevamente, Power Automate, siendo una herramienta muy intuitiva, aquí ya me permite llenar el contenido dinámico. Entonces, todos estos datos yo puedo sacar. Pero para lo que yo pedí es los datos adjuntos, su nombre de datos adjuntos. Entonces, por ejemplo, vamos revisándoles rapidito. Aquí tiene propietario y remitente del buzón. Entonces, por ejemplo, yo quiero que venga aquí el nombre del archivo con esto, yo le colocaría antes de esto, entonces me haría una concatenación y yo podría llegar con este nombre. Y así, con todos los datos que dinámicamente ya Power Automate, este flujo ya nos permite obtener. Listo.
a primera vista, como pudieron ver, parece un flujo pequeño, pero tiene una gran utilidad. Y asimismo, vamos a utilizarlo. Este es un flujo automatizado que depende de cuando les llega un correo. Entonces, vamos a enviar aquí un correíto. Aquí cabe recalcar una cosa. Perdón que se me haya pasado de las manos. Tal vez aquí ustedes no vieron que yo nunca coloqué el correo. Nunca coloqué el correo. Pero ¿por qué no coloqué el correo? Es porque este flujo está trabajando con mi cuenta. Entonces, por ende, el flujo sabe que son los correos que me llegan a mi cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos, por ejemplo, aquí. Voy a enviarme un correo con el asunto taller PA y adjuntarle esta pequeña imagen. Y le damos aquí enviar. Ok, entonces, como les venía diciendo, el desencadenante de nuestro flujo es que se envíe un correo. Ok, como pueden observar, me acabó de llegar el correo. Me llegó con un adjunto que fue la imagen que yo cargué. Ok. Ya, aquí démosle un momento que se active. Listo. Entonces, esto se ejecutó hace 4 segundos. Va a llegar un correo. La conexión con estar en camino, es lo que yo les decía. Entonces, aquí está el filtro del taller, la importancia, solo con datos, sí. Entonces, aquí va a crear un archivo. Aquí me muestra la ruta del archivo. Y estas son todas las salidas. Por ejemplo, aquí nos dice que fue un tipo de elemento multimedia. Aquí nos da la ruta de acceso de este archivo. Entonces, con esto nosotros también podríamos jugar con estas variables para seguir aumentándole más información a este flujo, crearle más acciones, darle más sentido en sí. Entonces, si nosotros venimos acá, ya podemos ver nuestra imagen. Se están guardando nuestras imágenes de los correos adjuntos dentro de esa carpeta. Listo. Como les dije, este no es un flujo eh, muy difícil de entenderlo, pero con muchas utilidades. Ok. El siguiente que les voy a mostrar es para las aprobaciones. Este es un flujo que se va a desencadenar manualmente. Amigo, Stalin, Sí, tenemos una Sarita. pregunta de Ricardo Tipán. Le voy a habilitar el micrófono para que pueda hacer Ok, su pregunta, ¿ya? claro. Listo, Ricardo, puedes continuar, por favor. Buenas tardes. Hola, Ricardo. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo está, Stanley? Disculpen la consulta. Al momento de crear un formulario en Forms, tenemos la opción de poner un como box y tomar los datos desde algún archivo de Excel. A ver, permíteme si te entendí. O sea, los datos de Excel tú quieres mandarle al formulario. Correcto. No, Forms no tiene conexiones con fuentes externas. Forms trabaja únicamente con los datos que tú puedas cargar manualmente dentro de eso. Ok, muchas gracias, Sarita. Correcto. Muchas gracias. Esa era mi pregunta. De De nada, nada, un buen Ricardo. día. Gracias, Sarita. Listo, sigamos. Ya, este es
un flujo que se desencadena manualmente. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Este va a ser, nos va a enviar una notificación de aprobación. Esto nos sirve para aprobar archivos, documentos, solicitudes, etcétera, etcétera. Más bien, esta sería la parte principal porque aquí ustedes pueden seguir ampliándole a este flujo. ¿Qué necesita este flujo? Necesita una respuesta. En este caso es de tipo booleano, verdadero o falso, y va a ser de tipo falso la respuesta para iniciar. Al momento que nosotros venimos aquí, en lugar de los otros que escoger cada uno por uno, esto va a ser un ciclo. Entonces, como bien dice la palabra, repetir hasta. Entonces, esto va a repetir hasta que esta respuesta que comenzó como falso sea verdadera. Esto con respecto a la parte del flujo. Ahora, con respecto a la parte de la aprobación, esta tiene diferentes opciones. Aprobar o rechazar primero en responder, que todos deben aprobar, esperar todas las respuestas, esperar una respuesta y escribir un valor personalizado. En este caso vamos a poner primero en responder. El título, esperar respuesta taller, por ejemplo. Y esto está asignado a mi persona en este caso. Nosotros aquí también podríamos, como nos decía Ricardo, nosotros podríamos traer la data desde un Excel, por ejemplo. Nosotros podríamos traer la data desde un Excel y aquí nosotros, a través de una expresión, o crear asimismo otra variable, incluirla aquí. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, todos estos datos, nosotros podríamos guardarlos de una variable y pasarlos aquí como variable. Entonces, a todos los que estén dentro de esa variable, les va a llegar esta notificación para solicitarles la aprobación. Entonces, aquí también podríamos jugar con esto. Por ejemplo, si es que son varias personas, por ejemplo, 4 jefes, que tienen que aprobarte ese presupuesto, esperar todas las respuestas o esperar una respuesta. En tal caso, como es una sola persona, el puesto primero en responder. Además de las opciones avanzadas que les muestro aquí, también tiene una parte de configuración, en donde nosotros podemos enviar el tiempo de espera en que nosotros necesitamos de esa respuesta. Esto puede ser horas, minutos, segundos, meses, días. En tal caso, para esto he utilizado, perdón, ¿dónde estabas? Justamente, la ISO 8601. ¿Qué nos dice la ISO 8601? Para las representaciones. Entonces, como pudieron observar aquí, nuestra presentación nos dice que tiene un formato. Entonces, su formato es la ISO 8601, que en su variable la 17318, que nos dice que va desde un periodo, desde un año, desde un mes, desde un día. Y aquí comienza. Para el tiempo, esto es P de periodo, tiempo, horas, minutos y segundos. Por ejemplo, en el periodo va un año, 0 meses, 27 días. Para el tiempo, 11 horas, 9 minutos, 11 segundos. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros no le he puesto un periodo de tiempo de entre meses, días, años, sino más bien he utilizado un periodo solo de tiempo, entre horas, minutos y segundos. Para lo cual, yo al momento de colocar un minuto, quiere decir que el aprobador, o sea, la persona que va a aprobar esto, tiene un minuto para aprobar. Si es que termina este minuto, le va a llegar otra notificación. Entonces, por ejemplo, nosotros para jugar aquí vamos a poner 20 segundos. Listo. Aquí, dentro del ámbito, nosotros tenemos lo que nosotros estamos realizando aquí es controlar nuestra respuesta. O sea,
como inicializó la variable como falso, mientras esto no pase, mientras no llegue una aprobación, nuestra variable va a seguir en falso, porque no ha llegado la aprobación. Al momento que llegue una aprobación en esta acción, este ámbito va a saltar. Es por lo cual aquí se le estableció la variable true. Entonces, habiendo dicho esto, con nuestra variable, ya que saltó, esquipió este ámbito porque ya llegó una respuesta, el valor de respuesta va a cambiar a verdadero. Entonces, con lo cual, el ciclo va a terminar porque va a repetir hasta esto sea verdadero. ¿Ok? Vamos a guardar. Y vamos a ejecutar. ¿Dónde está esto? Vamos acá. Ejecutar. Listo. Entonces aquí pueden ver, está en ejecución. Se está ejecutando. Venimos acá, perdón. Estoy acá. Entonces aquí nosotros tenemos que esperar que nos lleguen los aprobados. Ok. Listo. Entonces, Stalin Camino envió una solicitud. Stalin Camino envió una solicitud y que eso va a pasar cada 20 segundos mientras yo no le mande aprobar. Por ejemplo, aquí. Entonces, aquí ya nos muestra que ya está aprobado. Aquí ya nos muestra que ya está aprobado. Todas están aprobadas. Y nuestro flujo se terminó con un estado correcto. Y si nosotros venimos acá, va a repetir con respecto a la primera, ¿no? Aquí está, está funcionando, estableció una variable, no sé qué es falso, con respecto a la primera. Entonces, como esta fue falsa, me mandó la segunda. Así que, como esta fue verdadera, saltó a verdadero y se acabó el flujo. Entonces, aquí pueden ustedes observar cómo está trabajando el flujo, qué es los tiempos, la fecha de solicitud 4650, fecha de respuesta 4701, porque si ya me pasaba, me llegaba otra notificación, cada 20 segundos, que fue lo que nosotros configuramos. Ok. Listo. Por cuestión de tiempo que quiero pasar, me voy a saltar estos dos. Esto, bueno, ya vimos lo de el programado. Quiero indicarles este de aquí. Yo les al comienzo de este taller les explicaba que Power Automate tiene varias opciones, en las cuales está el IA Builder. IA Builder es un aplicativo de Power Automate, valga la redundancia, de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace? Vamos por acá. ¿Qué es lo que hace esto? Nosotros le vamos a decir, nosotros a decir a este modelo de inteligencia artificial qué data nosotros queremos descargar, qué data nosotros queremos sacar de diferentes archivos. Por ejemplo, yo quiero sacar datos de diferentes PDFs. Para hacerlo más claro, yo quiero sacar la información de este PDF. Por ejemplo, quiero sacar estos datos. Impuesto a la renta, porcentajes, valor retenido, y pasarlos a un Excel. Pero esto me tomaría mucho tiempo entre estar tipeando, o si no, y escogiendo cada uno de los datos. Pero, ¿qué se ha hecho aquí? Gracias a IA Builder, se ha creado un modelo en donde a nosotros le decimos al robot o a esta plataforma qué datos queremos utilizar, qué datos queremos sacar. Asimismo, aquí nos muestra, es un pequeño dashboard
los datos que nosotros queremos sacar de esa factura, el nombre, el número de factura, el número de autorización, número de comprobante, fechas y los 2 porcentajes de retención. Al momento de yo diseñar este modelo, lo que se tiene que hacer aquí es cargarle la información, o sea, enseñarle al modelo. Y para nosotros, para enseñarle al modelo, le tenemos que cargar la información y irle explicando qué data es la que nosotros queremos sacar. De la misma forma en que nosotros estábamos trabajando con los flujos, aquí también se le explica al modelo qué es lo que nosotros queremos sacar. Por ejemplo, aquí nosotros seleccionamos que son documentos estructurados y semiestructurados. O sea, ya tienen una estructura ya. En tal caso, tiene otra opción que son de forma libre y sin estructurar. Esta es una versión preliminar. Es por eso que les digo que Power Automate día a día se va actualizando. Ok. Dentro de ese PDF, estos son los datos que yo quiero obtener. Entonces, aquí nosotros los agregamos. Por ejemplo, como un campo o como una casilla o como una tabla. O sea, estas 3 opciones nos permite sacar el tipo de dato de un campo de texto, de un combo box o de una tabla. Ok, aquí es donde nosotros subimos los archivos. Entonces, todos estos son los archivos que yo he subido. Entonces, por ejemplo, entonces aquí como pueden ver es de dónde se saca la data. Esta es mi aquí podemos subir diferentes colecciones. Mientras más colecciones tengamos, es mucho mejor, porque así se vuelve más preciso el modelo. Y aquí es donde nosotros hacemos la parte, donde nosotros escogemos la data. Ok, entonces, vuelvo y repito, Power Automate es una herramienta tan intuitiva que ya nos ayuda. Entonces, por ejemplo, si yo escojo el RUG, aquí ya ya me dice en qué dato yo quisiera, yo quisiera colocarlo. Entonces, en tal caso, esto ya estaba listo. Aquí lo voy a borrar, por ejemplo, este está el nombre de comprobante. Y aquí le voy a poner nombre de comprobante. Claro que está mal, pero es para que lo visualicen. De la misma forma, voy escogiendo todos los campos que yo necesito llenar para nombre, factura, número de autorización, número de comprobante, porcentaje, por cada uno de los archivos que yo he subido, por cada uno de ellos. Esto me permite a que el modelo entienda mejor qué es lo que yo quiero que extraiga de estos PDFs. Como pueden ver, no es difícil. Es next, next, next. Es muy intuitivo, nos va explicando qué es lo que tenemos que hacer. Y al momento de aplastar aquí siguiente, ya nos da un pequeño resumen y le damos de entrenar. Esto sí se demora un tiempo hasta que el modelo haga lo suyo, haga su magia, extraiga los diferentes campos. Y llegamos con esto, ya que tenemos nuestro modelo aquí creado. Perdón, ya se me cerró aquí. Ok. Listo. Aquí, ¿qué tenemos? Ok. Me cambio de entorno para este. Listo. Ya, vamos a los modelos. Ya. Entonces, este es el flujo que se creó para hacer uso del modelo. Entonces, esa es otra de las ventajas. Nosotros podemos crear nuestro modelo. Aquí, crear nuestro modelo y utilizarlo con nuestros flujos. Son de las ventajas que nos da Power Automate. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos esta opción. De la misma forma, este es un flujo automatizado
como pudieron observar, para nosotros realizar, por ejemplo, aquí el puntaje de precisión es un 98%. Es excelente. O sea, nosotros con esto sabemos que vamos a obtener la información necesaria para, proseguir adelante. En tal caso, proseguir con un flujo que extraiga la información. Entonces, tenemos un 98% de exactitud que nos va a devolver estos campos, que va a tener precisión en la devolución de los campos. Ahora, como les dije, el modelo no se queda ahí tirado. Nosotros lo utilizamos para un flujo automatizado que va a ser cuando un archivo, o cuando en este caso un PDF de los que nosotros queremos sacar la información, se suba a esta carpeta. Se va a extraer información desde el formulario. Aquí es donde entra nuestro modelo. Entonces, el modelo de IA se llama extracción SRI. Es un tipo de documento PDF. Esto hay que tener bien en cuenta, que tenemos que decirle que es un documento PDF. Y de la misma forma, con su contenido dinámico, ¿qué es lo que queremos sacar? El contenido del archivo. Pero ahora, ¿nuestra salida cuál va a ser? Para nuestra salida se ha creado un documento previamente que tiene los campos que nosotros necesitamos. Perdón, déjeme cerrar esto. Ya, ok. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a llenar nuestros datos. Nombre, número de factura, fecha, número de autorización, impuestos, números de comprobantes y todos los datos. Como ya se creó este archivo previamente, también tomemos en cuenta el nombre de la tabla. El nombre de la tabla es tabla 2. Se llenaron estos datos, ¿no? La ubicación, la biblioteca, el archivo y de qué tabla se va a extraer. Y automáticamente nos devolvió todos los campos que nosotros vamos a necesitar. Y asimismo, de forma dinámica, nosotros vamos a escoger los datos. Como pueden ver, son todos los datos que nos devuelve el formulario. Y aquí tenemos que escoger los que tengan valor, porque, por ejemplo, aquí nos devuelve el tipo de dato, pero nosotros podríamos utilizarlo, el tipo de dato, para guardarle una variable y seguir con esto. Listo. Como pueden ver, no es un flujo complicado, es un flujo sencillo, pero que tiene un montón de utilidades. Entonces, pasemos manos a la obra. Aquí están los PDFs. Por ejemplo, quiero pasar estos 2 PDFs. Los subo a mi carpeta. Y tenemos que esperar que en primer lugar se cargue. Y en segundo lugar, que realice el proceso. Esto sí toma un poco de tiempo. Seamos un poquito pacientes. Faltan 2 minutitos, pero regálenme un tiempito. Con esto concluimos por el día de hoy. Tal vez. Ok, mientras esto se ejecuta, si tienen alguna duda, alguna novedad, alguna pregunta, con mucho gusto se les respondo. Ok, aquí ya está en ejecución. Esperemos que se acabe de ejecutar. Perfecto, te robo unos minutitos, Stalin. Entonces, mientras Claro, esperan Sarita. que se ejecute el flujo, les voy a compartir un enlace para que nos ayuden, por favor, respondiendo esta breve encuesta sobre la primera sesión de capacitación de hoy con nuestro consultor, Stalin Camino. Espero, por favor, nos puedan colaborar respondiendo a la encuesta. Recuerden que por su participación en las 4 sesiones que vamos a tener de RPA, el poder de Power Platform, vamos a poder sortear el examen de certificación para que puedan especializarse con la solución de RPA. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que nos ayuden con las respuestas de la encuesta. Buen día. Listo. Gracias, Sarita. Listo. Entonces, como pueden ver,
Se acabó de ejecutar de forma correcta. Esto vamos a, perdón que no lo haya cerrado. Vamos a revisar y como pueden observar, nuestros datos se han subido a nuestro archivo. Se ha descargado, el modelo de inteligencia artificial ha sacado los datos de los PDFs, de los 2 PDFs que yo cargué en esa carpeta, y el flujo hizo el resto de trabajo. Y así, les podría decir sencillamente, gracias a Power Automate. Gracias a esta plataforma, todos los ejercicios, todos estos ejemplos de estos ejercicios que les acabo de mostrar, se desarrollaron. Esta es una herramienta muy intuitiva. Esta es una herramienta que les permite crear flujos de procesos, crear flujos de procesos de trabajo, de aprobaciones. Como pueden observar, ya usa inteligencia artificial para la extracción de datos, de documentos. Esto no quiere decir que solo se extrae de documentos, de PDF, se extrae de imágenes, se extrae de un sinnúmero de archivos, pero en sí, Power Automate es una herramienta que nos permite realizar este tipo de trabajo y enfocarnos no en demás cosas importantes, sino en aprovechar este tiempo. Mientras el flujo se está desarrollando, nosotros sabemos que vamos a tener una salida correcta, y esto nos facilita en sí el diario vivir en nuestras instituciones. Eso, mis estimados asistentes, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Por mi parte, les agradezco. Les espero el siguiente jueves. Vamos a revisar lo que es Power Automate Desktop para automatizar todo lo que ya es páginas web, documentos en Excel, extracción asimismo de datos. Así que no se la pierdan, es muy chévere, y espero que este taller haya cumplido con sus expectativas. Cualquier duda, cualquier novedad, aquí en el chat. Y muchas gracias. Gracias con todos los asistentes. Gracias, Sarita. Gracias, Sebas. Gracias a todos, gracias Stalin, Sebas, a todos nuestros participantes. Muchísimas gracias por participar de este taller. Esperamos contar con su presencia en las próximas sesiones. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego y muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Buena tarde con todos.